10 de las 12 tribus del pueblo que Dios mismo eligió desaparecieron de la historia y nadie sabe con certeza dónde están sus descendientes hoy. No hablamos de una familia, no hablamos de un clan pequeño, hablamos de millones de personas, de una herencia que Dios prometió preservar para siempre, que de repente dejó de aparecer en los registros históricos, en las genealogías, en los mapas. Se fueron, y el mundo simplemente siguió girando como si nunca hubieran existido. Lo más perturbador no es que hayan desaparecido, lo más perturbador es que la Biblia misma advirtió que esto iba a pasar. Moisés lo profetizó, los profetas lo lloraron, y aún así, cuando ocurrió, fue tan devastador, tan total, tan absoluto, que generaciones enteras de estudiosos bíblicos han dedicado sus vidas a encontrarles. Algunos creen haberlos hallado en África, otros en Asia Central, otros en las islas del Pacífico, otros insisten en que están entre nosotros, sin saberlo. Para entender por qué esto importa y por qué sigue importando hoy, necesitamos ir muy atrás, mucho antes de la deportación, mucho antes de los asirios, hasta el momento en que el pueblo de Israel era todavía uno solo. Cuando Jacob, al que Dios llamó Israel, estaba a punto de morir en Egipto, convocó a sus 12 hijos y les habló uno por uno. Cada uno de ellos iba a convertirse en el padre de una tribu. 12 tribus, 12 territorios, 12 destinos distintos pero unidos bajo una misma promesa. Y durante siglos eso fue exactamente lo que tuvieron. Una tierra, un Dios, una identidad. Bajo Josué conquistaron Canaán. Bajo los jueces sobrevivieron a la anarquía. Bajo Saúl, David y Salomón llegaron a ser una nación que hacía temblar a sus vecinos. Pero justo ahí, en el momento de mayor gloria, comenzó la fractura. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam heredó el trono, y Roboam cometió uno de los errores más costosos en toda la historia bíblica. El pueblo se acercó a él con una petición legítima, que aligerara las cargas que su padre había impuesto. Los ancianos de Israel, los hombres con experiencia, le aconsejaron que escuchara al pueblo, que cediera un poco, que gobernara con sabiduría. Pero Roboam los ignoró. Prefirió escuchar a sus amigos jóvenes, que le aconsejaron exactamente lo contrario, y así, en lugar de aliviar la carga, la aumentó. El resultado fue una ruptura que nunca se repararía. Primer Reyes, capítulo 12, versículo 16, registra el momento exacto. Cuando el pueblo vio que el rey no los escuchaba, respondieron con estas palabras devastadoras. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Y se fueron. 10 tribus se separaron y formaron el reino del norte, al que llamaron Israel. Solo Judá y Benjamín se quedaron con Roboam y el linaje de David, formando el reino del sur, que llamaron Judá. Desde ese momento los dos reinos vivieron como extraños, a veces en guerra, a veces en alianzas incómodas, pero separados. Y mientras el reino del sur de Judá tuvo sus problemas, sus reyes impíos y sus ciclos de apostasía, el reino del norte se hundió en algo todavía más oscuro. El primer rey del norte, Jeroboam, hizo algo que los profetas jamás olvidarían. Para evitar que su pueblo viajara a Jerusalén a adorar en el templo y terminara lealmente con la casa de David, colocó 2 becerros de oro en Bet-El y en Dan, y dijo las mismas palabras que Aarón había dicho en el desierto siglos antes: «He aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». La idolatría quedó institucionalizada, el sacerdocio fue corrompido, y los profetas, uno tras otro, advirtieron que esto no podía terminar bien. Dios envió a Elías, envió a Eliseo, envió a Amós, que venía del sur, pero fue directamente al norte a predicar. Envió a Oseas,
que vivió el drama de la infidelidad de Israel como una herida abierta en su propio matrimonio. Cada uno de ellos clamó lo mismo: arrepiéntanse, vuelvan, todavía hay tiempo. Y cada generación respondió de la misma manera, ignorando la advertencia. Durante 2 siglos, el reino del norte tuvo 19 reyes. 19. Y de esos 19, ninguno fue descrito por las Escrituras como alguien que hiciera lo recto ante los ojos de Dios. Ninguno. Eso no es una estadística menor. Es el retrato de una nación que generación tras generación eligió conscientemente alejarse de quien la había creado. Mientras esto ocurría en Israel, al otro lado del horizonte oriental se estaba levantando el poder más brutal que el mundo antiguo había conocido hasta ese momento. El imperio asirio no era un ejército común. Era una máquina de destrucción sistemática diseñada no solo para conquistar, sino para borrar la identidad de los pueblos que conquistaba. Los asirios perfeccionaron una política que los historiadores llaman deportación masiva, y era exactamente lo que suena. Cuando tomaban una ciudad, no simplemente la gobernaban. Arrancaban de raíz a su población, la trasladaban a regiones lejanas del imperio y traían otras poblaciones a ocupar el territorio vacío. El resultado era que en una generación o 2, los pueblos deportados perdían su lengua, sus costumbres, sus vínculos tribales y simplemente se disolvían en la población local. Fue una política diseñada para hacer exactamente lo que hizo con las 10 tribus de Israel, hacerlas desaparecer para siempre. El geógrafo Estrabón, escribiendo siglos después, describió los métodos asirios como los más eficaces para eliminar cualquier resistencia futura. No mataban a todos, mataban a los que resistían, deportaban a los que sobrevivían, y poblaban la tierra con extraños. Era genocidio cultural aplicado con precisión quirúrgica. El instrumento que Dios permitió que ejecutara este juicio fue Salmanasar V, rey de Asiria, seguido por su sucesor Sargón II. En el año 722 a.C., después de un sitio de 3 años, Samaria, la capital del reino del norte, cayó. Lo que siguió fue el cumplimiento exacto de todo lo que Moisés había advertido en Deuteronomio capítulo 28. Jehová te llevará a ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a una nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos. Las inscripciones de Sargón II, que aún se conservan hoy en museos arqueológicos, registran el número exacto de deportados. 27.290 personas de las clases altas y militares en la primera ola de deportación. Pero eso era solo el comienzo. Las deportaciones continuaron durante años, vaciando sistemáticamente el territorio de su población original. Hermanos amados, detengámonos aquí un momento, porque esto es crucial para entender lo que viene. Las 10 tribus no desaparecieron de golpe en una sola noche, fueron desmembradas, desplazadas y disueltas en un proceso que tomó décadas. Algunos fueron llevados a Jalá, otros a Gozán junto al río, otros a las ciudades de los medos en lo que hoy es el noroeste de Irán. Segundo Reyes capítulo 17, versículo 6, lo registra con una precisión que hiela la sangre. Y el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halá y en Gozán, junto al río Abor y en las ciudades de los medos. A partir de ese momento, el silencio. Judá sobrevivió. Judá fue también deportada siglo y medio después, pero a Babilonia, y de Babilonia regresaron. El libro de Esdras, el libro de Nehemías, registran ese regreso con detalles genealógicos minuciosos. Judá volvió porque Babilonia cayó ante Ciro el Grande, que los liberó. Pero las 10 tribus nunca regresaron. Asiria no tuvo su Ciro. No hubo un decreto de liberación. No hubo un Esdras que las reuniera. Y los territorios a donde las deportaron, en el corazón del Asia antigua,
quedaron en un silencio histórico que dura hasta hoy. Y aquí comienza uno de los mayores misterios de la historia bíblica. ¿A dónde fueron? ¿Qué pasó con ellas? ¿Se mezclaron completamente con las naciones y desaparecieron para siempre? ¿O sobrevivieron en algún lugar, conservando algo de su identidad sin saber completamente quiénes son? La primera teoría, y la más extendida entre los eruditos académicos, es la que podría llamarse la teoría de la asimilación total. Según esta visión, las 10 tribus simplemente se mezclaron con los pueblos que las rodeaban. En 2 o 3 generaciones, los matrimonios mixtos, la pérdida del idioma hebreo, la adopción de nuevas religiones y costumbres locales, habrían borrado cualquier identidad tribal coherente. Sus descendientes biológicos existen, pero están completamente dispersos en la población general del Medio Oriente, Asia Central e Irán, sin ninguna conciencia de su origen. Esta teoría tiene respaldo arqueológico. No se han encontrado colonias claramente identificables como israelitas en las regiones a donde fueron deportados. No hay inscripciones en hebreo antiguo en esas zonas que daten de ese período. No hay templos, ni altares, ni ningún marcador cultural distintivo que sugiera que mantuvieron su identidad por generaciones. El silencio arqueológico es casi total. Pero ese silencio tiene sus propios interrogantes, porque la Biblia misma habla de su futuro de una manera que no parece compatible con una asimilación total e irreversible. Jeremías capítulo 31, versículos 7 al 9, contiene palabras que muchos estudiosos consideran una promesa todavía sin cumplimiento completo. Porque Jehová dice así: «Cantad con alegría a Jacob, y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y decid: Oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los haré volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra». La tierra del norte, los fines de la tierra. ¿Se cumplió esto con el regreso de Judá de Babilonia? ¿O apunta a algo más? Ezequiel capítulo 37 tiene la famosa visión del Valle de los Huesos Secos, donde Dios hace vivir a una nación que estaba completamente muerta, y al final de ese capítulo, Dios le ordena a Ezequiel que tome 2 palos, uno llamado Judá y otro llamado José, que representaba a las tribus del norte, y los una en su mano para que se conviertan en uno solo. Esta imagen de reunificación futura está en el corazón de la profecía bíblica sobre el fin de los tiempos. Hermanos queridos, esto no es un detalle periférico, es una de las corrientes profundas de la Escritura. Desde Moisés hasta los profetas, desde los profetas hasta el Apocalipsis, la reunificación de las 12 tribus aparece como algo que Dios mismo completará en su tiempo. Pero mientras esperamos ese cumplimiento profético, el mundo antiguo y moderno ha generado teorías fascinantes y a veces sorprendentes sobre dónde podrían estar hoy los descendientes de esas 10 tribus. Una de las más documentadas, aunque también controvertida, involucra a los Beta Israel de Etiopía. Este grupo, también conocido como los Falasha, practicó durante siglos una forma de judaísmo que no conocía el Talmud ni muchas de las tradiciones rabínicas que se desarrollaron después del exilio babilónico. Conocían solo el Antiguo Testamento. Observaban el sábado, practicaban la circuncisión, guardaban las leyes alimenticias, ofrecían sacrificios de animales en el templo. Era un judaísmo que parecía haber quedado congelado en el tiempo antes de las influencias posteriores al exilio. ¿Cómo llegó el judaísmo a Etiopía? Las teorías son múltiples. Algunos sugieren que fueron israelitas que viajaron con la reina de Saba cuando regresó de visitar a Salomón. Otros proponen una ruta más directa, que algunos de los deportados asirios o sus descendientes eventualmente migraron hacia el sur, a través de Arabia,
hasta el Cuerno de África. El Estado de Israel, en una decisión histórica en la década de 1970, reconoció a los Beta Israel como judíos plenos bajo la ley del retorno, y en operaciones dramáticas, Moisés en 1984 y Salomón en 1991 llevó a decenas de miles de ellos a Israel. Hoy hay más de 150.000 israelíes de origen etíope. ¿Son descendientes de las tribus perdidas? Nadie puede afirmarlo con certeza absoluta, pero su historia es imposible de ignorar. Otra teoría que ha ganado atención significativa involucra a los Bnei Menashe de la India, específicamente de las regiones de Manipur y Mizoram, en el noreste del país, cerca de la frontera con Myanmar. Este grupo, que asciende a varias decenas de miles de personas, reclama descender de la tribu de Manasés. Mantienen tradiciones orales que incluyen canciones sobre el cruce del Mar Rojo, sobre el maná en el desierto, sobre las fiestas bíblicas. Practican la circuncisión, observan el sábado, tienen prohibiciones alimenticias similares a las leyes kosher, y sus prácticas matrimoniales y de purificación tienen paralelos notables con las del Antiguo Testamento. El rabinato sefardí de Israel examinó sus tradiciones y en el año 2005 reconoció a los Bnei Menashe como descendientes de las tribus de Israel. Desde entonces, grupos de ellos han emigrado a Israel, completando una conversión formal al judaísmo moderno y estableciéndose principalmente en Cisjordania y la Galilea. La teoría que propone su origen es intrigante. Si los deportados asirios fueron llevados a las ciudades de los medos, en el noroeste de Irán, y si con el tiempo algunos de esos grupos migraron hacia el este, a través de Afganistán y Pakistán, podrían eventualmente haber alcanzado el subcontinente indio. El camino es largo, pero los siglos también lo son. Más al norte, en Afganistán y las regiones tribales de Pakistán, hay grupos pashtun que mantienen tradiciones que llaman la atención. Los pashtun son el grupo étnico dominante en Afganistán y representan una porción significativa de la población del noroeste de Pakistán. Sus tradiciones tribales incluyen elementos que tienen paralelos notables con las costumbres del antiguo Israel, la ley de hospitalidad obligatoria, ciertos rituales de purificación, prohibiciones alimenticias, la práctica de la circuncisión al 8º día y prácticas de luto que recuerdan las descritas en el Antiguo Testamento. Algunos investigadores han señalado que los nombres de ciertas tribus pashtun tienen resonancias con nombres hebreos. La tribu Yusef, de José. La tribu Binyamin, de Benjamín. La tribu Afridi, que algunos conectan con Efraín. Nada de esto es prueba concluyente, pero tampoco es irrelevante. Lo que hace a esta teoría particularmente interesante es la geografía. Las regiones a donde los asirios deportaron a las 10 tribus según Segundo Reyes, específicamente Gozán y las ciudades de los medos, corresponden aproximadamente a territorios que hoy quedan entre el norte de Irán, el sur de Azerbaiyán y el noroeste de Afganistán. Si los deportados o sus descendientes migraron desde esas regiones hacia el este durante los siglos siguientes, los territorios pashtun estarían geográficamente en la dirección correcta. Hermanos amados, hay que ser cuidadosos aquí. La historia de las 10 tribus perdidas ha generado también afirmaciones que no tienen base histórica seria. En el siglo XIX, un movimiento llamado British Israelismo afirmó que los anglosajones, y por extensión los estadounidenses, eran descendientes de las tribus perdidas. Esta teoría fue adoptada por movimientos sectarios que la usaron para justificar ideas de superioridad racial, y no tiene respaldo en ninguna fuente histórica, arqueológica ni genética seria. Es un ejemplo de cómo un misterio genuino puede ser distorsionado para servir a agendas que no tienen nada que ver con la verdad bíblica. Lo que sí tiene respaldo es algo más sobrio, más honesto,
y en cierta manera más impresionante. Los estudios genéticos modernos han comenzado a arrojar luz sobre este misterio de una manera que ningún erudito antiguo pudo anticipar. Investigaciones de las últimas 2 décadas han identificado marcadores genéticos del cromosoma Y, transmitido de padre a hijo sin cambios, que son característicos de las poblaciones judías históricas. Algunos de estos marcadores han aparecido en poblaciones de Etiopía, de la India y de otras regiones inesperadas. No son conclusivos, no prueban descendencia directa de tribus específicas, pero sí sugieren conexiones históricas entre estas poblaciones y el Medio Oriente antiguo que no pueden explicarse simplemente por contacto comercial. La genética no puede identificar tribus, pero puede sugerir movimientos de poblaciones que la historia escrita no registró. Y en medio de todo este misterio histórico y arqueológico, hay algo que la Escritura dice con una claridad que ninguna teoría humana puede oscurecer. Dios no las olvidó. En el libro de Amós, uno de los profetas que predicó específicamente al reino del norte, aparece esta promesa en el capítulo 9, versículo 9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no caerá ni un granito en la tierra. Zarandeadas entre las naciones, dispersas hasta los confines de la tierra, pero no perdidas para Dios, cada uno visible a sus ojos. Santiago, en el Nuevo Testamento, abre su carta con una frase que a veces pasa desapercibida. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Las 12 tribus, no las 2, las 12. Santiago, escribiendo en el primer siglo después de Cristo, todavía consideraba relevante dirigirse a las 12 tribus como una entidad que existía, aunque dispersa, y usaba esa dispersión como el marco de su carta. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, tiene la visión de los 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu de Israel. Las 12 tribus están listadas por nombre. Hay debate legítimo sobre si esta es una descripción literal o simbólica, y los teólogos han discutido esto durante siglos, pero lo que es innegable es que la imagen de las 12 tribus completas y restauradas aparece en el escenario del tiempo final. El plan de Dios siempre fue más grande que la historia visible. Hermanos queridos, lo que hemos visto hoy es más que un misterio histórico sin resolver. Es la imagen de un pueblo que perdió todo, su tierra, su identidad, su cohesión, y que sin embargo no quedó fuera del alcance de quien los creó. Las 10 tribus fueron arrastradas por el poder más brutal de su época, fueron dispersadas en los 4 vientos, fueron absorbidas por culturas que no sabían nada de Abraham, ni de Moisés, ni del Dios que había dividido el Mar Rojo. Y aún así, la Escritura sigue hablando de su futuro como si estuviera garantizado. Hay algo profundamente perturbador y profundamente consolador en eso al mismo tiempo. Perturbador porque la apostasía tuvo consecuencias reales. 2 siglos de idolatría, de desprecio a la palabra de los profetas, de construcción de becerros de oro, terminaron en una catástrofe de escala histórica. El pecado tiene peso, tiene consecuencias que se extienden por generaciones. Eso no es una amenaza abstracta. Es lo que le pasó a un pueblo real, en un lugar real, en un año que podemos calcular, pero también consolador, porque incluso cuando el juicio es total, incluso cuando la dispersión es absoluta, el hilo de la promesa no se rompe. Zarandear no es destruir, dispersar no es olvidar. Y la misma voz que dijo, los llevaré al exilio, también dijo, los traeré de vuelta de los fines de la tierra.
No sabemos con certeza dónde están los descendientes de las 10 tribus hoy. Puede que sean los Beta Israel de Etiopía, puede que sean los Bnei Menashe de India, puede que estén mezclados entre los Pashtun de Afganistán o entre otras poblaciones que ni siquiera hemos mencionado. O puede que su herencia biológica esté tan diluida en la humanidad que solo Dios mismo pueda rastrear ese hilo. Pero lo que sí sabemos es esto: Dios sabe dónde están, y lo que Dios prometió restaurar, lo restaurará. Hermanos amados, hemos llegado al final de este estudio. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que la historia de estas tribus nos recuerde que nadie está tan perdido que Dios no pueda encontrarlo, y que ninguna promesa de Dios caduca por el simple paso del tiempo. Si este contenido les ha sido útil, pueden apoyar este ministerio dando me gusta y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratuito. Dios les bendiga.